Muy buenas tardes, ¿no es cierto?, a mis queridos estudiantes de primero básico. Estamos en nuestra clase nuestra clase de historia. Es nuestra clase número 38 en todo lo que va, ¿no es cierto?, de este periodo de clases online. Estamos viendo el objetivo de la clase, que es indagar sobre la fecha, ¿no es cierto?, el contexto en que fue, ¿no es cierto?, fundado nuestro poblado o ciudad, ¿no es cierto?, en este caso la ciudad de Santiago. Acuérdense que nosotros vivimos en la ciudad de Santiago, y un poquito, ¿no es cierto?, de las personas que fueron sumamente importantes para que se pudiera fundar, ¿no es cierto?, nuestra ciudad de Santiago. Por eso yo le había puesto Héroes de Chile. Si ustedes observan, aquí les estoy compartiendo la imagen de la época, ¿no es cierto? Es un cuadro. Acordémoslo que antiguamente, cuando se fundó Santiago, no existían cámaras fotográficas o celulares como los que tenemos nosotros hoy día para registrar el momento, pero sí habían personas que eran artistas muy destacadas, que estaban encargadas de realizar lo que nosotros conocemos como cuadros o pinturas de los momentos exactos o de lo que había pasado, ¿no es cierto?, cuando se fundó nuestra ciudad. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos entonces en esa imagen el momento exacto cuando fue fundada la ciudad de Santiago. Tenemos que tener un poquito de imaginación y pensar que en esa época, ¿no es cierto?, la gente registraba los momentos importantes de esta forma. Para comenzar, decir que esta persona que ustedes ven acá adelante se llama Diego de Almagro. Fue la persona que descubrió Chile, ¿ya? Él no alcanzó a llegar, ¿no es cierto?, para fundar la ciudad de Santiago, pero sí fue la primera persona proveniente del norte del país, ¿no es cierto?, desde Perú, que llegó, ¿no es cierto?, a lo que nosotros conocemos como Chile, ¿ya? Ahí está su imagen. Si bien, ¿no es cierto?, él no fundó Santiago, es importante porque fue la persona que por primera vez llegó a nuestro país y descubrió, ¿no es cierto?, nuestro territorio. A él no le fue muy bien cuando quiso venir para Chile, entonces tuvo que devolverse hacia Perú porque no encontró lo que estaba buscando. ¿Ya? Después vamos a encontrar a esta persona, este personaje que se llama Pedro de Valdivia. Él fue la persona que estábamos mirando en la primera imagen que yo les mostraba. Él fue, ¿no es cierto?, la persona que fundó Santiago. La fundó el 12 de febrero de 1541. Eso quiere decir que hace 479 años atrás, este personaje que se llama Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, fundó nuestra ciudad de Santiago. Voy a mostrarles, ¿no es cierto?, la imagen para que ustedes la vuelvan a ver. En este lugar, ¿no es cierto?, este personaje que ustedes ven aquí es don Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, que le está dando el nombre de Santiago a la comuna, el lugar donde nosotros estamos viviendo, ¿ya? Santiago de la Nueva Extremadura, que era, ¿no es cierto?, el lugar de donde él venía de España, y, ¿no es cierto?, le da este nombre. Luego, don Pedro de Valdivia, ¿no es cierto?, funda la ciudad de Santiago, va a recorrer el país y va a viajar hacia el sur y va a conquistar otros lugares y a ponerle nombres, ¿no?, también a otros lugares. Entre ellas, ¿no es cierto?, está Valdivia, ¿no es cierto?, y obviamente Santiago. Él, ¿no es cierto?, va a enfrentarse a los pueblos indígenas que había en Chile, sobre todo, ¿no es cierto?, a el pueblo mapuche. Y en una de esas va a tomar, ¿no es cierto?, de prisionero a este personaje que se llama Lautaro. Ya él con 11 años de edad, ¿no es cierto?, prestó servicios, ¿no es cierto?, a Pedro de Valdivia, aprendió sobre los caballos y aprendió, ¿no es cierto?, el idioma y las costumbres, y al ver, ¿no es cierto?, que
los españoles le daban muy malos tratos a los mapuches, ¿no es cierto? En un momento, él levanta, ¿no es cierto?, contra los españoles y, ¿no es cierto?, va a enfrentar en una batalla para librar, ¿no es cierto?, al pueblo mapuche. Él también es importante porque en este momento de la historia, cuando recién, ¿no es cierto?, se fundó Santiago, llegaron los españoles a nuestro país, él va a ayudar a las personas del pueblo mapuche. Luego, ¿no es cierto?, siguió avanzando la historia, las personas españolas que estaban en Chile siguieron llegando y poblando nuestro país, y en algún momento, ¿no es cierto?, de nuestra historia, cuando nosotros quisimos ser independientes de los españoles, va a surgir lo que nosotros vamos a conocer como la independencia de Chile. Y ahí vamos a conocer a estos personajes. La señora Javiera Carrera, ¿no es cierto?, a la que está aquí, que algunos nos llaman la madre de la patria, ¿no es cierto?, porque fue una de las mujeres que en los tiempos de la independencia apoyaron a los criollos que querían que Chile dejara de perder, ¿no es cierto?, pretender, ¿no es cierto?, del dominio español, o sea, fue de las mujeres que ayudó cuando fue la independencia de Chile. Acuérdense que la independencia de Chile nosotros la celebrábamos el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos las fiestas patrias, ¿no es cierto? Estamos celebrando este acontecimiento que son la independencia de Chile. Y abajito, ¿no es cierto?, encontramos a Pedro de Valdivia, que muchas personas llaman como el padre de la patria, ¿ya? Porque luchó, ¿no es cierto?, en la independencia de Chile y él era la persona que estaba en el poder cuando Chile por fin, ¿no es cierto?, puede ser independiente y se organiza como un país libre, ¿ya? Y el país que hoy conocemos, ¿no es cierto?, nace de esta historia de batallas y luchas, ¿no es cierto?, por su independencia ya hace más de 200 años atrás. Y por último, tenemos aquí abajo, nosotros algo ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de él, a don Arturo Prat, héroe, ¿no es cierto?, de la batalla de Iquique, ¿no es cierto?, que nosotros celebramos el 21 de mayo, que fue el momento, ¿no es cierto?, en que se hizo la batalla de Iquique, donde nuestro héroe nacional, Arturo Prat, ¿no es cierto?, lanza para defender nuestro territorio. Todas estas personas que hemos visto aquí, ¿no es cierto?, han permitido que nosotros podamos seguir siendo un país y el país que hoy conocemos, desde, ¿no es cierto?, los primeros que llegaron hace más de 400 años atrás, como Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, y don Arturo Prat, ¿no es cierto?, que estuvo en las batallas, ¿no es cierto?, del Pacífico hace un poquito más de 100 años. Entonces, ellos han logrado, ¿no es cierto?, que formemos y conozcamos a nuestro país, Chile. Ellos, unidos con los personajes que vimos ayer, ¿no es cierto?, que tenían que ver más con lo intelectual, con las artes, han logrado y han permitido que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, tantas cultura y tanta información, ¿no es cierto?, importantísima para ser un país independiente. Todos ellos, ¿no es cierto?, han aportado para que nosotros tengamos información y tengamos conocimiento de todas las cosas diferentes y nuevas. Hayan hecho, ¿no es cierto?, que seamos un país independiente. Ahora vamos a trabajar entonces con nuestra guía, que era una sola hojita, que junta, ¿no es cierto?, a todos estos personajes de nuestra historia, tanto, ¿no es cierto?, los que fundaron, los que conquistaron, los que batallaron en la guerra de independencia, ¿no es cierto?, los juntan en una sola información para que nosotros jamás, ¿no es cierto?, olvidemos por qué son importantes estos personajes para nuestra historia de Chile, de nuestro país.